Con el objetivo de dar a conocer las obligaciones que se deben cumplir al presentar la declaración anual de las personas físicas, así como los aspectos básicos de cada uno de los regímenes fiscales aplicables, el colegio presentó el curso Declaración Anual de Personas Físicas con Ingresos en el Extranjero. Entrando en tema, se habló sobre las disposiciones generales, los sujetos obligados y los no obligados, así como la presentación opcional de la declaración anual. Recordar aquí este tema de personas físicas residentes fiscales en México es que podría haber una persona física que por su naturaleza haya nacido en otro país, sin embargo que ya haya él establecido su casa habitación en México, por ejemplo. Entonces él ya sería un residente fiscal en México, tendría que estar grabando conforme a este capítulo, ¿no? El objeto de este título, pues, ¿cuáles son? Pues grabar todos aquellos ingresos. ¿Cuáles? Pues pueden ser en efectivo, en bienes, en devengado, cuando en los términos de este título se señale, así te lo dicen, en crédito, en servicios, en los casos en que señale la ley, los sujetos que no están obligados, ¿no? Esta parte de la presentación de la declaración, pues aquellos que obtengan ingresos acumulables de sueldos y salarios que no excedan de 400,000 pesos. Cuando obtengas ingresos acumulables únicamente de sueldos y salarios e intereses que en su conjunto no excedan de 400,000, y siempre y cuando los intereses reales no sean mayores a 100,000. Hay que recordar que los intereses reales son los intereses nominales menos la inflación que hubieran tenido, ¿no? Para llegar a sus intereses reales, ¿no? Entonces, bueno, si estuvieras en ese supuesto, también estarías obligado a presentar. Quienes únicamente perciban ingresos exentos, excepto los del tercer párrafo del 150, ¿no? Entonces, que son los que veíamos ahorita, los que te tienen que informar de la enajenación de casa habitación, en fin. Entonces, esto, si nada más tuviste de estos ingresos exentos, no estás obligado. Y aquellos quienes obtengan ingresos definitivos, ¿no? Y el 90, segundo párrafo, son los informativos de préstamos, donativos, ¿no? Y premios. Entonces aquí, si obtuviste ingresos ya con pago definitivo, nada más checar estos limitantes, ¿no? ¿Por qué? Porque capaz que si no informas un préstamo o bien una casa de habitación que estuviera exenta, pues sí tendrás que estar presentando esta declaración para que te respetaran, ya sea la parte de que no fuera un ingreso objeto o bien que fuera un ingreso exento, ¿no? Por otro lado, se profundizó en el régimen de enajenación de bienes, aplicable a las personas físicas. Y aquí pues lo estoy dividiendo en tres, ¿no? El tratamiento para las acciones privadas, para las acciones públicas, que ahorita ya adelantamos algún comentario en ese sentido, y también fondos de inversión de renta variable, que como ahorita vamos a ver, pues reciben el mismo tratamiento que las acciones emisoras públicas. Entrando a la parte de acciones privadas, pues lo primero es lo que debe de calcular la persona física es una ganancia o una pérdida. Y la ganancia o pérdida se determina de disminuir el costo fiscal que se tenga sobre las acciones del precio de venta convenido en la operación. Y este costo fiscal, las disposiciones del título cuarto nos remiten a calcularlo con base en el artículo 22, que es el artículo que está en el título segundo. Se va a tener que hacer un pago provisional y obviamente luego se da la mecánica para el cálculo anual, ¿no? A nivel provisional, tratándose de las acciones, la regla general es pagar un 20% sobre el monto de la operación o precio de venta, y este 20% debe de ser retenido por parte del adquirente de las acciones en la medida en que el mismo sea residente para fines fiscales en México o tenga un establecimiento permanente ubicado en México, o sea, un extranjero que tenga un establecimiento permanente en el país. ¿Y por qué esto es importante? Porque al final del día, cuando ya llegue el momento de presentar la declaración anual, pues sí se tiene que determinar esta ganancia
y lo que nos dicen las disposiciones es que la ganancia deberá dividirse entre el número de años de la tenencia, ¿no? El número de años que yo mantuve ese paquete de acciones sin exceder de 20, de tal suerte que ese resultado sea lo que se lleve a la declaración anual, en este caso pues sería la declaración anual del 2022, para fines de que esa ganancia tribute como el resto de los ingresos del año a la tasa que le corresponda a la persona física.